Bueno, una vez que sabemos crear listas en Python, una cuestión que es importante entender es cómo añadir nuevos elementos a una lista. Una lista es un tipo de objeto, es un tipo de datos que es modificable, es decir, yo puedo crear inicialmente una lista en una variable, pero luego puedo añadirle elementos, borrar elementos y modificar algunos de sus elementos. A continuación vamos a ver cómo insertar nuevos elementos. La opción más sencilla es insertar los nuevos elementos al final y para ello vamos a emplear esta función o este comando que es append, ¿vale? Si yo creo una lista, por ejemplo, esta lista L igual a, pues tiene 4 elementos, como vemos, el primero es un número decimal, el segundo es una cadena de texto, el tercero es una cadena de texto y el cuarto es un número, ¿de acuerdo? Si yo después de ejecutar esa lista, que básicamente sería esta que tengo aquí, ¿de acuerdo? Pues si yo ejecuto el comando l.append y añado un nuevo elemento, bueno, pues lo que estoy haciendo es crear este nuevo elemento al final de la lista, ¿de acuerdo? Ese sería el resultado de ejecutar ese append. Siempre vamos a ver que es muy habitual, tanto en listas como en diccionarios, como en otros tipos de datos o de objetos, el ejecutar el comando como lo estamos viendo aquí, es decir, primero el nombre de la variable, luego un punto y luego a continuación pues el nombre del comando o la función que queremos emplear. Otro ejemplo, más allá de la inserción al final, es cuando queremos insertar un elemento en una posición arbitraria de una lista. Es decir, no quiero insertarlo necesariamente al final, sino pues que a lo mejor lo quiero insertar en la primera, segunda, tercera posición, etcétera, etcétera. Para ello lo que vamos a hacer es, en lugar de emplear append, vamos a emplear insert. En este caso, lo que haremos es, bueno, aquí tenemos el ejemplo que teníamos anteriormente, en el cual tenemos una lista con 4 elementos, hacemos un append para insertar un elemento al final, ¿de acuerdo? Y luego vamos a suponer que queremos insertar un elemento en la tercera posición de la lista. Recordemos que la tercera posición de la lista, como las listas empiezan en 0, los índices de las listas empiezan en 0, será la posición 2, es decir, 0, 1, 2, bueno, pues ese 2 realmente es el tercer elemento de la lista, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente escribimos l.insert, la posición en la que queremos insertarlo, ¿vale? Recordemos que empieza en 0, por lo tanto, si lo quiero insertar en la primera posición, ahí escribiré un 0, ¿vale? Y luego el elemento que quiero insertar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que en la posición, en este caso 2, ¿de acuerdo? En el índice 2 se introduce el nuevo elemento, ¿vale? ¿Y qué pasa con los demás elementos? Bueno, pues simplemente que se desplazan, es lo que podemos ver aquí. Es decir, aunque el elemento mundo originalmente ocupaba la posición 2, pues ahora ocupará la posición 3 porque hemos insertado un elemento antes, ¿vale? Y aquí tenemos esta pequeña advertencia para recordar lo que ya hemos dicho. Hay que recordar que el primer elemento de la lista ocupa la posición 0, ¿vale? No la posición 1. Por lo tanto, hay que tener cuidado al insertar elementos o luego al acceder a ellos, borrarlos, etcétera, tener en cuenta esta característica de Python.